Hola, mi nombre es Jessica y hoy les voy a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también conocida como EPOC. La CIE-10 la define como un estado patológico que se caracteriza por una limitación del flujo del aire progresiva que no es del todo reversible y está asociada principalmente al uso del tabaco. Se caracteriza por la obstrucción crónica y recurrente del flujo de aire en las vías respiratorias. Esta obstrucción se acompaña de respuestas inflamatorias a partículas nocivas o a gases. Es una causa principal de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La causa más común de EPOC es el tabaquismo, ya que aproximadamente el 80 al 85% de las personas con EPOC tienen antecedentes de tabaquismo. Un segundo factor menos común es la insuficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina, la cual se encarga de proteger al pulmón de lesión. Otros factores que influyen son la hipersensibilidad de las vías respiratorias y el asma. Desafortunadamente, los síntomas casi siempre están ausentes durante las primeras etapas de la EPOC y aparecen cuando la enfermedad suele estar bastante avanzada. Fisiopatología pulmonar. Al inhalar, el aire se mueve por la tráquea, luego pasa por los bronquios, de ahí se mueve a los bronquiolos y finalmente llega a los alvéolos. Los capilares rodean a los alvéolos. El oxígeno del aire que respiramos pasa a los capilares, luego el dióxido de carbono de nuestro cuerpo pasa de los capilares a los alvéolos para que los pulmones puedan deshacerse de él al exhalar. Normalmente, las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Al inhalar, los alvéolos se inflan y al exhalar se desinflan. En la EPOC hay inflamación y fibrosis en la pared bronquial. Esto va a provocar un exceso de secreción de mucosidad, lo cual va a causar la obstrucción de aire. También en la EPOC hay pérdida de fibras pulmonares elásticas y de tejido alveolar, lo cual va a afectar el flujo respiratorio y va a incrementar el atrapamiento de aire. Esto es peligroso porque puede predisponer al colapso de las vías respiratorias. La EPOC incluye el enfisema, que se caracteriza por destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares, la bronquitis crónica, que se define por una tos crónica. Esta tos va a tener una duración al menos 3 meses en 2 años sucesivos, y la enfermedad de las vías respiratorias finas, en la que se ensanchan los bronquiolos finos. La bronquitis crónica sin obstrucción no se incluye dentro del EPOC. Las personas con EPOC suelen tener cierto grado de enfisema y bronquitis crónica. Como lo mencioné anteriormente, el enfisema se distingue por la pérdida de elasticidad pulmonar con destrucción de las paredes alveolares. Hay dos tipos de enfisema: el centroacinar, o también conocido como centrilobular. Este tiene una preservación inicial de los conductos y sacos alveolares, y el panacinar, el cual está relacionado con la destrucción de los alvéolos, pero es más común en personas con insuficiencia de alfa-1 antitripsina. El panacinar tiende a presentarse en las partes inferiores del pulmón y el centroacinar se observa en las partes superiores. Las personas con enfisema se denominan sopladores rosados, donde la respiración del individuo es con los labios fruncidos, de ahí el nombre de la palabra soplador. Cuando hay enfisema, el aire queda atrapado en los alvéolos y pulmones. Esto produce un incremento en las dimensiones torácicas anteroposteriores, conocido como tórax de tonel, el cual es característico de personas con enfisema. Como es posible que el diafragma esté funcionando cerca de su capacidad máxima, la persona es vulnerable a fatiga diafragmática e insuficiencia respiratoria aguda. El tabaquismo y la insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina son dos de las causas que pueden ocasionar un enfisema. La insuficiencia de alfa-1 antitripsina se hereda y es más común en individuos de origen escandinavo, o sea, los que viven por el norte de Europa. La insuficiencia de alfa-1 antitripsina es el segundo problema genético más grave que afecta a los pulmones. La alfa-1 antitripsina se encarga de inhibir a las proteasas. Estas enzimas dañan al tejido pulmonar sano y ayudan a eliminar bacterias durante la difusión respiratoria aguda. La insuficiencia de esta enzima va a provocar que las proteasas descompongan la elastina y otros componentes de la pared alveolar, ya que al no haber alfa-1 antitripsina no habrá quien inhiba a las proteasas. Por otro lado, el humo del cigarro y otros irritantes van a estimular el movimiento de células inflamatorias en los pulmones. Esto va a incrementar la liberación de elastasa y otras proteasas. En los fumadores con EPOC, la producción y liberación de antiproteasas podría ser inadecuada para neutralizar el exceso de producción de proteasas, de modo que la destrucción del tejido elástico pasa inadvertida. La bronquitis crónica representa la obstrucción de las vías respiratorias mayores y pequeñas. Se ve con mayor frecuencia en varones
de edad media y se relaciona con irritación crónica por tabaquismo e infecciones recurrentes. Para su diagnóstico se requiere que el paciente haya presentado una tos crónica durante 3 meses en menos de 2 años consecutivos. La primera característica de la bronquitis crónica es la hipersecreción de mucosidad en las vías respiratorias grandes, y las infecciones virales y bacterianas son muy comunes en personas con bronquitis crónica, y se cree que es más el resultado que la causa del problema. Las personas con bronquitis crónica se etiquetan como congestivos azulados, que hace referencia a la retención de líquidos relacionada con la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Las personas empiezan a buscar atención médica entre la quinta y sexta etapa de vida, cuando hay manifestaciones como fatiga, intolerancia al ejercicio, ya que las actividades que implican esfuerzo en los brazos, sobre todo arriba de los hombros, son particularmente difíciles de realizar para las personas con EPOC, mientras que las actividades donde la persona puede apoyar los brazos se toleran mejor. Tos, por lo general, esta tiene lugar en la mañana. Producción de esputo o disnea. También se desarrolla hiporexia, hipercapnia y cianosis. Cardiopatía pulmonar, esto sobre todo del lado derecho. A medida que la enfermedad progresa, la respiración se vuelve cada vez más laboriosa, aún estando en reposo. La respiración con los labios fruncidos va a mejorar el flujo de aire. La muerte suele ocurrir durante una exacerbación de la infección e insuficiencia respiratoria. Para su diagnóstico, se basa en la exploración física, pruebas de función pulmonar, radiografías torácicas y estudios de laboratorio. El tratamiento va a depender de la etapa de la enfermedad, pero el dejar de fumar es la única medida que desacelera la progresión de la enfermedad. En etapas avanzadas de la enfermedad ya hay intervenciones farmacológicas y oxigenoterapia. En cuanto a su tratamiento farmacológico, consiste en el empleo de broncodilatadores como adrenérgicos y anticolinérgicos inhalados, así como de agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados y de corticosteroides inhalados. Bueno, esto sería todo y gracias por su atención.